Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3. Esta es la primera parte y este estudio lo titulamos La gracia que recibimos. Una de las características más importantes de cualquier creyente, conforme lo hemos estado confirmando a través de las cartas del apóstol Pablo, que envió tanto a Timoteo como a Tito, pues es esta capacidad que nosotros debemos recibir para someternos a la autoridad. Ser humildes. Una capacidad que no solo implica sometimiento a las autoridades seculares, al gobierno, autoridades seculares, municipales, estatales, en fin, sino una capacidad que no solo implica un sometimiento a estas autoridades con las cuales vivimos en la sociedad, sino primordialmente a las autoridades espirituales en las congregaciones, hablando de las personas que tienen una responsabilidad, que han recibido una responsabilidad para ir guiando en la vida espiritual de las personas. Esta capacidad de un verdadero creyente, pues bueno, implica responder correctamente cuando se nos indica que debemos corregir una actitud equivocada. Primeramente, escuchar con atención y entender que por alguna razón alguien nos está diciendo que debemos corregir alguna actitud equivocada, sobre todo cuando se trata de un pecado. Muchas veces las personas no consideran la diferencia entre un error que cualquiera puede cometer, quizás de forma inconsciente, y que lo corriges, pero cuando cometes un pecado, es algo un poco más grave o mucho más grave quizás, pero muchas veces las personas no lo saben distinguir. ¿Por qué? Porque no conocen qué es pecado. Y muchas veces las personas cometen algunos en un momento dado que son creyentes ya, que ya llevan un camino recorrido en el camino de la fe, que han esforzado por tener un cambio en su vida, muchas veces llegan a cometer un grave error, de considerar pues que son casi perfectos, ¿no?, en actitud. De repente toman pasajes de las Escrituras en donde se habla de la perfección, en que somos perfectos en el Mesías, pero sin entender el contexto, de repente ya se ponen el chaleco y dicen, pues soy perfecto y yo no tengo errores. Y eso es un terrible error. más grave todavía, de haber sacado de contexto un pasaje de la Escritura. Porque llegan a pensar estas personas que no tienen nada que corregir en sus vidas, o que incluso mucho menos tienen que pedir perdón por alguna ofensa cometida. Ese aspecto, al considerarlo, llegamos a la conclusión de que es necesario tener esta capacidad de sometimiento entre los hermanos de la fe, y mucho más por supuesto, frente a quien representa alguna autoridad espiritual o moral. En ocasiones, hablando de una autoridad moral, por ejemplo, pues es una autoridad que se gana no con palabras, sino con el ejemplo de una vida que inspira a otras personas y que se gana esta autoridad. Y no es algo fácil. Muchas veces todo el mundo estamos tan involucrados en diversos aspectos que muchas veces descuidamos ese aspecto tan importante.
Pero con el paso del tiempo, el Señor nos va permitiendo a quienes en un momento dado están dispuestos para ello, pues para ir mejorando e incluso y ser influencia para otras personas en un sentido positivo. Esto es la autoridad moral. Entonces, este sometimiento a las autoridades es muy importante por la razón de que Dios ha ordenado que así lo hagamos. Así es de que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué propósito se cumple en nuestra actitud de sometimiento? Cuando tú te sometes a una autoridad, por ejemplo, si tú te congregas en una iglesia, hay una autoridad espiritual, hay, no sé, diáconos, hay hermanos, personas que de alguna manera están ejerciendo una responsabilidad y que les implica cierta autoridad. Entonces, tu sometimiento, ¿qué propósito cumple en realidad? Bueno, cuando te das cuenta de que en realidad tu sometimiento cumple la voluntad de Dios, así de simple, entonces entiendes la importancia de que tiene esta actitud en ti. Recordemos que anteriormente hablamos de la gracia de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es el efecto de anhelar? ¿Qué es lo que pasa cuando tú anhelas que la gracia de Dios esté contigo o esté en tu vida? Y es justo eso, que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Este aspecto el apóstol Pablo lo enfatizó en este capítulo de la carta a Tito, que vamos a analizar, el capítulo 3. Y recordemos que el propósito de que Pablo designara a Tito con este ministerio tan importante en la isla de Creta, en aquel entonces, pues fue para que Tito, presentándose como ejemplo de las buenas obras, tuviera una influencia muy positiva a través de la enseñanza de la palabra de Dios en los creyentes, primeramente, ¿sí? A fin de que los creyentes tuvieran un buen testimonio en la vida, en sus propias vidas, con el propósito de impactar, de influir de forma positiva en todas las personas que vivían en esta isla. Entonces dice, acompáñame tu Biblia, de ahí vamos a leer desde el versículo 1, carta a Tito, capítulo 3. Dice, recuérdales, dice Pablo a Tito, recuérdales, está hablando y dando instrucciones para los creyentes. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces Pablo aquí comienza hablando de la sujeción de los creyentes a los gobernantes y autoridades. Y en ocasiones, cuando la gente espiritualiza todo, de repente se cae en el error de no ser consistente, ¿no? En el contexto del pasaje. Aquí Pablo está hablándoles a los creyentes, le está dando instrucciones a Tito para los creyentes a fin de que no se metan en problemas por causa de desobedecer a las autoridades que estaban ejerciendo gobierno en la isla de Creta. Entonces, pues eso es muy importante porque en ocasiones las personas comienzan a entender de forma equivocada y comienzan a rebelarse. Y esto no es el mensaje del apóstol Pablo. Ninguno de los apóstoles dio este mensaje de rebelión, ni mucho menos. Muchas veces se malentiende. Y en el extremo, pues las personas solamente lo enfocan a las autoridades espirituales nada más de la iglesia o incluso a autoridades espirituales de los cielos. Pablo aquí es muy claro en pero nosotros tenemos una herramienta muy importante. Y ya lo saben, como estudiantes, tenemos que analizar las palabras. Y aquí la palabra gobernantes que vemos en este pasaje en el griego es la palabra que es el idioma original.
la palabra griega es argé. Y esta palabra se traduce como magistrado, se traduce como poder, principado. Mientras que la palabra autoridades, ¿sí? Porque bien Pablo pudo haber utilizado simplemente autoridades, pero no, habla de gobernantes y autoridades con todo el propósito de establecer una diferencia entre unos y otros. Entonces, la palabra autoridades en el griego es otra palabra y es la palabra exousia, que se traduce como privilegio, también se traduce como fuerza, capacidad, competencia, pero también se traduce como sobrehumano, potentado, influencia delegada. Entonces, si te das cuenta, bueno, esto ya lo sabes como estudiante, los diccionarios te proporcionan los conceptos con los que se traduce una palabra específica, y el trabajo tuyo como estudiante es entender el contexto. ¿Qué palabra aplica de acuerdo al contexto que tú estás leyendo del pasaje? Entonces, por esa razón podemos entender claramente que Pablo aquí está hablando, por supuesto, de tanto de autoridades seculares que se encontraban en la isla de Creta, pero también, por supuesto, en las autoridades, que esto ya es un aspecto ya que implicaba a las autoridades que incluso el propio Tito iba a ejercer como maestro de las escrituras allá en la isla de Creta. Entonces, ambos conceptos establecen una diferencia respecto a la posición de mayor jerarquía. Sin embargo, a pesar de esta diferencia, Pablo instruyó a Timoteo para que enseñe a los creyentes a someterse a ambos tipos de autoridades. En el capítulo 29 de la profecía de Jeremías, ustedes pueden leer una carta que fue escrita con las instrucciones de Dios para el pueblo judío que se encontraba en Babilonia. Y es muy enfático el Señor cuando le instruye a su pueblo para que obedezca a las autoridades en todo, que sean ejemplo de testimonio, que no se metan en problemas. Es decir, todo lo contrario a andar causando rebeliones y andar reclamando y andar haciendo mítines. Nada de eso, nada de eso. Recordemos que el pueblo judío fue cautivo, fueron llevados como cautivos a Babilonia. Y aún así, la instrucción de Dios para su pueblo fue: sométanse a aquella autoridad que yo he puesto sobre ustedes, porque recordemos que fue Dios mismo quien ordenó este cautiverio por juicio, por castigo a los hijos, a su pueblo. Entonces, pues es muy importante esto que leemos aquí en esta carta, porque Pablo instruye para someterse a ambos tipos de autoridades, ¿sí? A los creyentes allá en Creta. Y si ya aprendimos tú y yo que solo a través de la sumisión podemos obedecer, una vez que ya adquirimos esta capacidad de someternos, de ser humildes, es que podemos obedecer. Hasta entonces, pues es obvio que ya entendimos que no podemos obedecer a Dios si no hemos recibido la capacidad para sujetarnos a la autoridad. Y aunque habrá quienes pretendan establecer una diferencia, porque sí, mucha gente quiere de repente hacer una gran diferencia o separación entre
entre unas autoridades y otras para justificar que solo se sujetan a Dios, que solo se someten a Dios. Bueno, la verdad es que no tenemos la capacidad de someternos a las autoridades, ¿sí? Pues entonces no es verdad que nos podamos someter a Dios. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciéndolo. Una cosa nos tiene que llevar a la otra. Si realmente eres quien dice ser que se somete a la voluntad de Dios, entonces tienes la obligación de dar testimonio de que realmente estás sometido a la autoridad aquí en la tierra. Ahora bien, debemos entender que este sometimiento a los gobernantes y autoridades debe cumplir un propósito que se menciona en este pasaje precisamente, es decir, nuestro sometimiento debe cumplir el propósito de que se cumpla toda buena obra, que es justo lo que Pablo describió en otro pasaje en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Acompáñame en tu Biblia, por favor, ahí a la carta a los Romanos, capítulo 13, a partir del verso 1. Fíjense bien lo que Pablo escribió en este pasaje. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor a quien hace el bien. Aquí te das cuenta que esta palabra magistrados, de acuerdo a lo que leímos en el pasaje anterior acerca de gobernantes, tiene que ver con este nivel, esta jerarquía. Está hablando de las autoridades seculares que están puestas para poner orden en la ciudad, en la comunidad. Entonces dice Pablo, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí ya Pablo, si tú te das cuenta, también ya enfoca en esta segunda parte de este pasaje, ya enfoca el aspecto de la autoridad a las autoridades espirituales. Ahora bien, y bueno, este capítulo ya lo analizamos, ya lo estudiamos, ya estudiamos la carta a los Romanos. Si quieres profundizar un poco más en este pasaje, pues bueno, te invito para que lo escuches, lo leas o lo veas en video, ya está publicado. Bueno, esto que acabamos de leer aquí en este pasaje significa que cualquier gobierno o autoridad que obre para lo que no es bueno, específicamente en contra de la voluntad de Dios, no podemos estar de acuerdo con ese tipo de gobernantes. Ahora bien, el que no estés de acuerdo con lo que están estableciendo ese tipo de gobiernos no significa que vayas y te manifiestes y hagas destrozos y como hoy en día se acostumbra. No, para nada. Por ejemplo, hay muchas cosas que hoy en día los gobiernos están autorizando. De repente ya hay modificaciones a las leyes en muchos lugares del mundo en donde ya se está legalizando el aborto, por ejemplo, el homicidio. Finalmente eso es un homicidio. Y bajo argumentos erróneos, falsos y convenientes políticamente hablando, porque ese es el manejo que le dan, pues autorizan algo con lo que Dios no está de acuerdo. Entonces tú no debes de estar de acuerdo con eso si eres creyente, si temes a Dios. Pero eso no significa que te pongas a hacer algo en contra de, no. Si hay autoridades que llevan a cabo este tipo de cosas,
Entonces, tú debes de tener cuidado y definir en qué momento puedes no estar de acuerdo y en su caso no someterte a determinadas cosas. Por ejemplo, hay otros casos en donde ya más extremos que sí se están dando, en donde y se han dado a través de la historia, en donde los gobiernos han estado obligando a los ciudadanos a llevar a cabo ciertas prácticas con las que ya van en contra de su fe. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y tenemos testimonio de ejemplo y de enseñanza en esos casos específicos. Bueno, las personas han decidido entregar sus vidas por amor a Dios, por temor a Dios. Estamos hablando del tiempo de la persecución. En un momento dado que cada vez nos acercamos más a ese momento, va a llegar a suceder, sí, va a llegar a suceder en que poco a poco las leyes de los gobiernos en todo el mundo continúen gestando este tipo de ordenanzas, de leyes que vayan totalmente en contra de tu fe, en contra de la voluntad de Dios, de lo que tú sabes que está en contra de la voluntad de Dios. En ese momento, ese es el momento que tienes que definirte y entender que finalmente quizás ya estemos en el tiempo de la persecución, de la tribulación. Pero mientras no llegue ese tiempo, debemos ser respetuosos de los gobernantes y de las autoridades. Porque sabemos que hoy en día, aunque los actos de autoridades en los gobiernos no se encuentren conforme a los actos de autoridades y los gobiernos, que no se encuentren a la voluntad conforme a la voluntad de Dios, pues no necesariamente producen un resultado espiritual adverso en tu vida. Entonces, por lo tanto, no necesariamente están en contra de la palabra de Dios. Muchas veces son cosas que tú no estás de acuerdo, pero no constituyen, o simplemente son mandamientos que no tienen absolutamente nada que ver con tu fe, no te afecta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. ¿Por qué? Porque no necesariamente están en contra de la palabra de Dios y en cuyo caso debes hacer lo que se te indica. Y esto pues ya lo hemos abordado en otros estudios de las Escrituras. Dice el verso 2, que a nadie difamen. Está hablando, diciendo Pablo, dile a los creyentes, una vez más, estas instrucciones son para los creyentes. Esto es muy importante porque de repente pudieras tú considerar que le vas a decir a un no creyente que no difame, porque dice la palabra de Dios. Pero si es no creyente, ¿cuál es el propósito? Por eso es importante que entendamos el contexto de las cartas de Pablo. Las cartas del apóstol Pablo fueron dirigidas a los creyentes, a los de la fe. Gentiles, sí, recuerda que son extranjeros. Creyentes que ya estaban en otras naciones, en todas las naciones del mundo en aquel entonces, pues bueno, ya estaban creyendo, estaban viniendo a la fe de Jesucristo, a la fe del Mesías. Así es de que les dice a los creyentes que no difamen, que a nadie difamen. Entonces, esto es bien interesante, fíjate, porque para entender correctamente este contexto de esta instrucción, fíjate que la palabra difamen en el griego, en el original, es la palabra blasfemeo y se traduce como blasfemador. Hablar impíamente, injuriar, calumniar, hablar mal. Entonces, esta instrucción de Pablo tiene que ver con el hecho de que los creyentes se abstengan de hablar de una manera que sea blasfema en contra de las personas.
Ahora vamos a poner atención aquí, porque estamos hablando de una palabra no menor y es muy importante, muy relevante. Y quizás ahorita te estén brincando las luces y digas, a ver, espérame, estás hablando de la blasfemia, que no es solamente en contra de Dios. Pablo la está aplicando entre las personas. Y esto es muy interesante. Cuando hablamos de la blasfemia, normalmente, efectivamente, la identificamos como algo que se dice en contra de Dios, una ofensa a Dios. Sin embargo, el contexto de esta instrucción de Pablo tiene que ver con el hecho de que todos los individuos somos su creación, somos creación de Dios. Porque Dios creó a esa persona a la cual se está difamando, de quien se habla mal. Y es Dios quien le ha dado el derecho a esa persona de estar en este mundo. ¿Hasta cuándo? Pues bueno, hasta que la llame a juicio delante de él. Entonces, la enseñanza aquí en este pasaje es en el sentido de que cuando hablamos de forma injuriosa, calumniosa en contra de una persona, existe una razón muy importante por la que aparece el término blasfemia. ¿Por qué crees? Porque es Dios quien toma esta ofensa como algo personal. Es decir, que cuando injuriamos, cuando hablamos mal en contra de una persona, cuando no hay motivo, pues no estamos hablando de juzgar, y eso es algo diferente. No estamos hablando de juzgar las malas acciones de una persona, sino de simplemente calumniar, injuriar a una persona, acusándola de cosas que no hizo. Entonces estamos hablando mal de aquel que lo creó, Dios. Entonces no es nada menor esta instrucción que está dando Pablo. Ahora bien, si el apóstol Pablo está haciendo una referencia a esta actitud de los creyentes que deben tener respecto a cualquier persona, sea o no creyente, entonces el asunto es mucho más grave cuando a quien se blasfema es a un hijo de Dios. Imagínate. Porque pues bueno, no solo es Dios quien toma para sí ese agravio, sino que encima además tenemos una promesa hermosa de parte del Señor. Que por otro lado, aunque nos difamen, aunque hablen mal de nosotros con no hay razón, debemos tener paz. Debes tener paz. No reacciones. No reacciones en forma negativa. ¿Por qué? Debes recordar la promesa que hizo el Señor a los suyos, a los que creen. Dice Mateo capítulo 5, verso 11 en adelante. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa es la condición. Porque si hablan mal de ti, pero todo lo que hablan es cierto, pues bueno, no aplica. Si eres una persona que anda en cosas que no deberías y la gente lo anda divulgando, pues lamentablemente está hablando de tu mal testimonio, pero no está mintiendo. Aquí la condición es mintiendo. Una vez más, bienaventurados cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer cuando te calumnian? Cuando blasfeman en tu contra, de acuerdo a lo que Pablo está escribiendo en esta carta, tú debes tener paz, tranquilidad, no te enojes, no reacciones.
a quien verdaderamente le importa tu testimonio y quien verdaderamente sabe si es cierto o no es cierto lo que hablan de ti, debe tenerte en paz, tranquilo. Ellos tendrán lo suyo, tendrán su juicio. Y continúa el verso 2, dice que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La palabra pendencieros aquí tiene que ver con personas que tienen por costumbre ser conflictivos. Todo el tiempo estar peleando, que siempre están en controversias. Entonces, pues lejos de blasfemar en contra de las personas, debemos tener conductas que expresen el deseo de llegar a un acuerdo, de estar en paz, de evitar la contención. Como creyentes debemos buscar estar en paz. O sea, busca, antes de hacer un juicio, antes de meterte en un problema, antes de generar una situación que, digamos, no te queda de otra, busca y esfuérzate por llegar a un acuerdo. Si finalmente tienes que acudir a la autoridad, bueno, acabamos de leer el pasaje de la carta a los Romanos, cuando dice el apóstol Pablo, cuando habla de las autoridades, que están para infundir orden. Pues bueno, entonces tendrá que ser así. Pero mientras puedas ponerte de acuerdo, esfuérzate hasta donde sea posible, hasta donde ya no se pueda más, pues bueno, trata de ponerte de acuerdo, de no ser pendenciero. Como creyentes debemos buscar estar en paz con todas las personas, no solo con los creyentes, sino con todas las personas, ser agradables, y no ser contenciosos. Y llevar una relación hasta donde sea posible estar en paz, porque igual puede ser que en una relación pues no resulte llevarte muy bien con las personas, pues bueno, trata de ser amable solamente, aunque no tengas una relación afectiva, de amistad. Y bueno, si no es posible, en ocasiones es difícil cuando las personas no tienen temor de Dios. Es difícil en ocasiones llevarse bien. ¿Por qué? Pues precisamente por el tipo de pensamiento que tienen las personas, el tipo de incluso de conversación que tienen las personas. Es algo con lo que tú ya no estás de acuerdo y ya no estás en paz. Pero mientras mantengas la sana distancia, pues ya en el más lamentable de los casos, con tal de no ser contencioso. Y por otro lado, la palabra mansedumbre que se maneja aquí en este pasaje en el griego es la palabra praotes y se traduce como humildad. Y esta es la clave. Esta es la clave para lograr el propósito de la voluntad de Dios. No blasfemando a quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sino por el contrario, tener una actitud de humildad hacia todas las personas. ¿Por qué es clave esto? Porque cuando tú te mantienes con una actitud humilde delante de quien sea, esa misma actitud va a evitar que de repente ya comiences a hablar mal, porque estamos hablando de un extremo. Sería casi imposible que de repente estuvieras blasfemando en contra de las personas, hablando lo que no es. La actitud humilde es esencial, es clave, mansedumbre. Así es que debemos mantener claridad respecto a las acciones de blasfemar a una persona, que tiene que ver con calumniar a la persona por hechos que no son ciertos. Sin embargo, eso no significa que no podamos evaluar el comportamiento de una persona, y eso es distinto, Es decir, que cuando un comportamiento está mal, es incorrecto o va en contra de la voluntad de Dios. Y específicamente me estoy refiriendo entre los creyentes.
Porque obviamente sí podemos hacer esas cosas, podemos evaluar la actitud de un hermano en la fe. El problema es que muchas veces los creyentes no saben hacer esta diferencia. Si de repente hay una confusión entre una cosa y otra y equivocadamente evitan hacer lo correcto. ¿Qué es hacer lo correcto? Como creyente, como hermano en la fe, debes evaluar la conducta de los hermanos en la fe. ¿Por qué? Precisamente porque es una instrucción, es justo lo que debemos hacer. Y el problema es que las personas de repente tienen temor de pecar porque piensan que que juzgar está mal. ¿Por qué? Porque lo dijo Yeshua. Pero fíjense bien, vamos a leer dos pasajes que hablan de juzgar. Uno lo dijo Yeshua, el Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el otro lo instruyó Pablo. Fíjense bien, dice, acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 7, a partir del verso 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Entonces, si tú lees con cuidado el contexto de este pasaje, en la enseñanza de Yeshua, se habla de hacer un juicio de condenación en contra de las personas. Porque el propio texto habla del momento en que nosotros mismos seremos juzgados. ¿Por quién? Pues por el Señor, en su momento. Aquí Jesucristo habló de no juzgar en condenación. ¿De qué estoy hablando? Es decir, el Señor prohibió que tú digas que una persona se vaya al infierno. Así. Porque estás juzgando para condenación, se va al infierno por lo que hizo. Tú no eres autoridad para eso. Nadie en este mundo es autoridad para eso, solamente Dios. ¿Por qué? Porque entonces lo que te está diciendo, lo que te está advirtiendo Yeshua aquí es, si tú dices que alguien se va al infierno por lo que hizo, es el mismo juicio que tú vas a recibir. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando estés delante del Señor, Él te va a decir, tú dijiste que fulanito se fue al infierno por lo que hizo. Tú hiciste esto y cosas peores. Por tus propias palabras. Eso está terrible. Eso está terrible. Entonces, si leemos con cuidado el contexto, pues vemos que esa es la prohibición de juzgar en ese sentido para condenación. Ahora acompáñame a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer a partir del verso 9. Fíjate bien lo que dijo Pablo. Como contexto les recuerdo nada más, porque ustedes ya lo saben. En este pasaje, Pablo está hablando de un pecador que se encontraba en una congregación, en la congregación de Corinto, de los creyentes, porque este hombre se estaba acostando con la mujer de su padre, o sea, que podría ser su madrastra. Y lo sabían en la congregación, pero ahí continuaba el tipo, o sea, sin ningún problema. Y comienza Pablo, en este capítulo, Pablo les hace una reprensión, una regañada tremenda, porque estaban los responsables de esta congregación sintiéndose justificados delante de Dios, pensando que todo estaba bien, que estaban haciendo las cosas bien, y no hacían lo que debían hacer. Y entonces, dice en el verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo.
O sea, no con todo el mundo, no con todos, porque hay, ¿qué está diciendo? Bueno, hay unos fornicarios y hay otros fornicarios. Dice, pero no con todos, o sea, no es que no se junten con todos. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Pues imagínate, el mundo está lleno de estas personas. Verso 11, más bien, os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano, o sea, que diga que es creyente y fuere un fornicario, un avaro, un idólatra, maldicente, un borracho o ladrón. Con ese ni aun coman, ni se sienten en la mesa. Verso 12, y son las palabras de Pablo, estoy leyendo, no son mías, no ven a decir que yo soy, es Pablo, échenle la culpa a Pablo. Es muy claro Pablo, pero es muy contundente y tiene razón. Fíjate el verso 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que los que están fuera de tu casa? Está hablando de los que no son de la fe, los que no son hermanos, los que de antemano no han querido nada con Dios. Ya a lo mejor ya han escuchado el evangelio y ya les has dado el mensaje, pero en su vida no les importa. O sea, dicen, yo estoy bien como estoy y no me importa. Hay que respetar. Esos son los de afuera, a los que se está refiriendo Pablo aquí. Porque ¿qué razón tengo yo, que soy de la fe, para juzgar a los que no son de la fe? Yo no tengo por qué juzgarlos a ellos. Y entonces les dice a los de Corinto, ¿no juzgan ustedes a los que están dentro, a los que son de la fe? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Claro. Aquellos que han rechazado a Dios, que no han querido recibir el evangelio, que no han querido cambiar sus vidas para enderezar sus pasos, de acuerdo a la instrucción, al camino de Jesucristo, en su momento ellos van a dar cuentas delante de Dios, pero no tienes por qué juzgarlos tú. Tú no eres Dios, no has recibido esa autoridad. Eres de la fe, sí, pero no te sientas tan superior como para juzgarlos. Y entonces aquí, ¿por qué? Porque dice Pablo, entonces sí podrías cometer el pecado del que habló Yeshua. Juzgar para condenación. No. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál es la diferencia que estableció aquí el apóstol Pablo? Y por esa razón lo pongo así, porque él en ningún momento contradijo a Jesucristo. No, él habló de la responsabilidad que tenemos como creyentes. De que no te hagas ojo de hormiga, dicen por ahí. Que no te hagas de la vista gorda también. Es otro dicho. Afronta la responsabilidad, asume la responsabilidad que tienes como hermano de la fe y ve, y más si es tu familiar incluso y es de la fe, tienes esta gran responsabilidad. Este peso te lo ha puesto Dios en tu vida. Y si tú no cumples, tú vas a cumplir, vas a dar cuentas delante de Él. Entonces imagínate la responsabilidad que tenemos. Pablo está aquí hablando de esta gran diferencia, de evaluar las acciones equivocadas que tienen los hermanos. Eso sí lo podemos hacer. Y es juzgar, sí es juzgar, pero no es en otro sentido, no es para condenación. Porque si tú te das cuenta, en la segunda carta a los Corintios que mandó Pablo a los Corintios, te vas a dar cuenta que vuelve a hablar de este hombre. Y les dice a los responsables, a ver, ya hicieron lo correspondiente, restáurenlo. Porque el juicio que en un momento dado tuvieron que haber hecho y que se supone que lo hicieron, era para sacarlo de la congregación y que sufriera las consecuencias de estar fuera, era precisamente para que escarmentara, pero no para que ya se olvidaran de él. No. El juicio, el juzgar las acciones entre los hermanos no tiene el propósito de olvidarte de ellos, de desecharlos, sino que
de hacer algo porque el día de mañana no se pierdan completamente, que lleguen al arrepentimiento de su pecado. Ese es el propósito. Entonces el juzgar tiene un valor impresionante para los creyentes. Y por supuesto que es en beneficio de quién más, pues del propio pecador, del propio aquel que se está equivocando. Entonces Pablo, por supuesto que no desobedeció a Yeshua. Entonces tú como creyente tienes que estar muy alerta y entender la diferencia de juzgar, ¿sí?, en un sentido, y no juzgar en un sentido que te ha sido prohibido. Así es de que, hablando de los creyentes, pues sabemos que el propósito correcto es que conforme pasa el tiempo, crezcamos, ¿no? Ok, ya escuchaste el Evangelio y has entendido que necesitas de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de este entendimiento y la decisión que en un momento dado debes de tomar? Bueno, que crezcas en la esperanza que has comprendido que te da, que el Señor nos entrega a través de su palabra. Y esto no te permite ir madurando en tu fe. Y esto nos proporciona una perspectiva diferente a la perspectiva que tiene el mundo en general. Porque, bueno, sobre todo respecto a quienes son incrédulos, aún y en ocasiones pudiéramos cometer el error incluso de tener una actitud de consideración hacia las personas que viven tomando decisiones equivocadas o totalmente en contra de la Torá. Sin embargo, en ese pasaje el apóstol Pablo nos advierte que no debemos tener esa actitud una vez más. Debemos tener una actitud de misericordia. ¿Sí? Y la razón nos obliga a pensar en lo que aún fuimos, en lo que en un momento dado tú y yo fuimos. Fíjese bien cómo lo dice Pablo. Regresamos ahí a Tito capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. Pablo, fíjate bien cómo lo escribió, porque nosotros, o sea, él mismo se incluyó. Él mismo se incluyó en lo que éramos. Reconocer que fuimos todo esto nos permite tener la humildad para ser agradecidos por el favor que hemos recibido de parte de Dios, a pesar de tener todas estas actitudes de pecado. Porque teniendo todas estas actitudes de pecado, fue que recibimos la gracia de Dios. Entonces, no hay razón para que nadie piense que por ser especial. Claro que no. Jesucristo vino por los pecadores, precisamente. Hubo un momento en que Jesucristo estaba comiendo con publicanos, con pecadores, con gente desechada de la sociedad, pero que lo estaban buscando a Jesucristo. Gente que ya había entendido que su vida estaba totalmente perdida. ¿Y qué fue lo que hicieron los religiosos de su tiempo? Los religiosos que tenían una fe extraviada. Aquellos que se sentían superiores. Que no habían entendido nada de esto que nos está enseñando el apóstol Pablo acerca de la humildad. Comenzaron a criticar a Jesucristo y le dijeron a los discípulos, ¿cómo es posible que su maestro esté comiendo con los tales? Y dice que es quien es. Y el Señor los escuchó.
Y él le respondió que él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Y habló precisamente de la misericordia que quiere el Señor, que quiere Dios, el Padre. Entonces, reconocer este regalo que hemos recibido y reconocer sobre todo, no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, nos permite tener humildad y entender que así como están muchos hoy en día, así estábamos nosotros. No éramos diferentes. No merecíamos haber recibido el regalo de ser movidos por su influencia divina, que es su gracia, para comenzar a tomar las decisiones correctas a fin de dejar de vivir conforme a todas esas actitudes de pecado. Porque entendimos que para haber recibido esa gracia, ese regalo, no fue por nuestra justicia, sino que tuvo que haber muerto un inocente, nada menos que el Hijo de Dios, como sacrificio por nuestros pecados. Pablo nos recuerda que antes de todo, que de todo esto que tú y yo recibimos, no éramos diferentes a cualquier pecador. Ahora bien, la mayoría de los creyentes son conscientes de que efectivamente antes fueron de esa manera y que por la gracia de Dios, pues ahora son diferentes. Sin embargo, con frecuencia se vuelve a cometer otro error. Porque muchos creyentes consideran que ya no son pecadores y se quedan con el pasaje que habla de la sangre de Jesucristo que nos limpió. Y efectivamente, esto ha ocurrido, por supuesto, porque somos salvos por causa de su sangre derramada en aquella cruz. Sin embargo, debemos ser conscientes de cuál en realidad es nuestra situación. A pesar de haber hecho un pacto con Dios para decidir cambiar nuestras vidas, porque mientras aún permanezcamos en este cuerpo físico de carne, debemos mantener una lucha en contra del pecado natural. Y por causa de nuestra propia naturaleza, debemos mantenernos conscientes de esto, alertas, velando, porque recordemos que incluso el apóstol Pablo, él mismo, dijo de sí mismo respecto al pecado, con lo cual nosotros debemos aprender y entender nuestra verdadera condición de creyentes, que debe ser una condición en pie de lucha constante, una lucha espiritual. Fíjense bien lo que dijo Pablo de él mismo, Y habló de la ley de Dios, que es precisamente un instrumento valiosísimo para poder lograr esta transformación de nuestras vidas. Romanos capítulo 7, acompáñame otra vez a Romanos capítulo 7, verso 12 en adelante. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley de Dios está hablando de sus mandamientos. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego pregunta, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿qué es pecado? Lo voy a leer de forma diferente para que lo entendamos mejor. Recuerda la definición de pecado. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Por eso es importante conocer la ley de Dios. De otra manera no vas a saber qué es pecado. O sea, simplemente vas a tener una idea muy vaga de lo que es pecado, pero no vas a tener conciencia certera de lo que es pecado. Entonces tienes que conocer lo que es pecado para entender qué estás transgrediendo, qué estás afectando. Entonces lo voy a leer así.
Dice, luego lo que ha sido bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse como una transgresión a la ley, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Cuál muerte? Tu muerte espiritual. Es decir, entendiste, Pablo entendió que era muerto. Estaba muerto en delitos y pecados, en delitos que transgreden la ley del Señor. Entendió que estaba muerto a pesar de tener vida, pero estaba muerto en el espíritu. Una vez más, sino que el pecado, para mostrarse como una transgresión de la ley, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí está hablando de esta lucha, Pablo, de esta lucha constante que tú y yo como creyentes no somos perfectos y no somos superiores a nadie. Tú y yo tenemos algo en contra. Somos nosotros mismos, nuestra propia carne, nuestra propia condición de pecado. No te preocupes por andarte comparando con alguien más. Compárate contigo mismo, con las cosas que estás haciendo mal, que sabes perfectamente que te has equivocado. Con eso tienes, con eso tienes. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que quiero, eso hago. Perdón, y si lo que no quiero, eso es lo que hago, apruebo que la ley es buena. Claro. Imagínate la relevancia que tiene la ley para tu vida. ¿Desde dónde te vas a agarrar? Para dejar de hacer lo que no quieres hacer. Para intentar. Quizás vas a volver a caer, sí, vas a volver a caer, pero ahí tienes la ley que te está recordando qué es lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Si tú estás pensando que para lograrlo dependes de un sermón, estás perdido. La ley es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, del Creador de los cielos y la tierra, aquel que te creó y que sabe lo que es bueno para ti. Entonces no deseches la ley. Qué absurdo que hoy en día a los creyentes en muchos lugares se les enseña a que la ley ya no. No, porque ya Jesucristo cumplió toda la ley. Pues por eso, pues fue de ejemplo para que tú lo hagas. No porque ya no tengas que cumplirla. Era necesario que en nuestros espíritus pudiéramos tener la conciencia de lo alejados que estábamos del Señor y de su santidad. Y de todo lo bueno que Él representa para darnos cuenta de que estábamos muertos en vida, en una condición similar a la de aquellos leprosos, que era posible ver incluso los huesos de en sus rostros y su piel cayéndose a pedazos. Así nos vimos cuando fuimos conscientes de la santidad de aquel que murió por nosotros y de lo inocente que era.
¿cómo no amarlo? ¿Y cómo no amar su ley? Si es lo que nos ha ayudado a poder a ir cambiando nuestras vidas poco a poco. ¿Cómo no amar su ley? Porque haber tenido la posibilidad de vernos en esa condición de inmundicia en nuestras vidas fue lo que nos dio la oportunidad de cambiar. Porque ahora sabemos que queremos una vida mejor. Mira, si tú eres aún de las personas que se consideran justas, que no tienes nada, no le debes nada a nadie, que eres una persona que no tiene, que con todo el mundo está bien, que te estás perdiendo de una oportunidad inmejorable porque aún tienes vida. Bájale 3 rayitas, como dicen por ahí. No eres lo que piensas. Somos miserables delante del Señor. Pablo, fíjate lo que dijo de él mismo. Ahora que has cambiado tu vida, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Pero una vez que has cambiado tu vida, aborreces todo aquello que te mantenía cautivo en el pecado, en la transgresión. En pocas palabras, aborreces el pecado de forma general. Todo aquello que sabes ya sabes que Dios no lo aprueba. Pero por cuanto que estás en una condición en la carne aún, porque tienes vida, como dice el apóstol Pablo, vendido al pecado, entonces de forma inconsciente, muchas veces haces cosas de las que después te arrepientes. Porque te das cuenta de que no debiste hacer aquello, esto. Y eso es justo la diferencia entre un incrédulo y un creyente. No solo eso. Uno y otro se equivocan. Pero el incrédulo continúa con su vida como si nada pasara. Pero el creyente se arrepiente. Se arrepiente y pide perdón. No solo a Dios, sino a aquel que ofendió. Por ello debemos mantener una actitud de humildad y misericordia para con quienes aún son como nosotros fuimos. ¿Estás de acuerdo?